Ya. Sí, como les mencionaba la doctora Mónica, el día de hoy vamos a ver todo lo que es diseño de sonrisa digital, tanto 2D como 3D. Vamos a complementar un poco más la información que tuvimos en la charla pasada que vimos sobre los registros digitales en general, todo lo que es flujo de trabajo en ontología digital. Entonces hoy día nos vamos a enfocar un poco más en todo lo que es diseño de sonrisa digital. Pero vamos a recordar un poco de lo que vimos en la conferencia pasada. Nosotros hablamos sobre los registros digitales que son necesarios para lo que es odontología digital para los diversos servicios o diversos tipos de planificación que nosotros podemos generar en este tipo de odontología. Y vimos básicamente lo que es diseño de sonrisa digital 2D, diseño de sonrisa digital 3D, todo lo que es cefalometría 2D y 3D. Vimos también la parte de modelos digitalizados 3D con análisis y sin análisis, lo que es ortodoncia invisible y cirugía guiada. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que sería diseño de sonrisa digital. Para este tipo de planificación o para este servicio o producto, nosotros nos vamos a enfocar en dos tipos de registros que vimos anteriormente, que serían las fotografías y los modelos digitalizados en formato STL. En el caso de odontología digital, enfocada a diseño de sonrisa, nosotros vamos a tener que englobar, por así decirlo, tres tipos de odontología, que vendría a ser la odontología convencional, porque tenemos que tener mucho conocimiento sobre todo lo que son parámetros estéticos, formas de piezas dentales, proporciones dentales, todo lo que necesitamos para poder planificar la sonrisa que va a tener nuestro paciente, la forma de las piezas dentales que va a tener nuestro paciente luego de que termine su tratamiento odontológico. Vamos a tener que englobar también lo que es odontología emocional porque tenemos que conectarnos con estos pacientes para poder saber qué es lo que ellos desean conseguir al finalizar este tratamiento. Y lo que sería odontología digital, porque vamos a ayudarnos de herramientas tecnológicas, vamos a ayudarnos de la fotografía, vamos a ayudarnos de los diseños de los modelos digitalizados en formato 3D, vamos a trabajar también con algunos software 2D o 3D, y ya si nosotros queremos obtener un producto que sea práctico y que nosotros podemos utilizar en nuestra consulta dental, vamos a tener que imprimirlos en impresoras 3D. El concepto de odontología digital y de diseño de sonrisa digital fue introducido por el doctor Christian Kochman. Nosotros cuando trabajamos diseño de sonrisa nos vamos a enfocar en trabajar todo lo que es la planificación de la futura sonrisa que va a tener nuestro paciente mucho antes de iniciar su tratamiento dental. Entonces, cuando nuestro paciente llega a la consulta, dental, a la clínica, al consultorio, lo que nosotros tenemos que hacer es todo un registro fotográfico para poder analizar la forma de los dientes de nuestro paciente, tal como vemos en la imagen, la forma inicial de las piezas dentales, las proporciones dentales, cómo está la curva de la sonrisa, cómo está la curva gingival, todo lo que nosotros podemos analizar en esa fotografía lo vamos a generar. Entonces, una vez que nosotros ya queremos específicamente trabajar en diseño de sonrisa, vamos a tener dos tipos de diseño de sonrisa, que vendría a ser diseño de sonrisa 2D y diseño de sonrisa 3D. En el caso de diseño de sonrisa 2D, nosotros vamos a tener este flujo de trabajo que vimos en la conferencia pasada, que vamos a tener o vamos a iniciar con los registros básicos y principales que son las fotografías. Vamos a poder trabajar las fotografías, una orden de trabajo en el caso de que nosotros decidamos tercerizar ese servicio y no generarlo al 100% nosotros. Vamos a necesitar que estas fotografías cumplan con un protocolo de diseño de sonrisa, ya sea el protocolo que propuso el doctor Christian Kochman o un protocolo que nosotros adecuemos a nuestra consulta dental, porque no siempre quizás tenemos a la mano una cámara fotográfica reflex o una cámara fotográfica profesional para poder generar esta secuencia fotográfica. Entonces nosotros podemos adecuar el protocolo de diseño de sonrisa del doctor Kochman a lo que nosotros podemos generar en nuestra consulta dental. Vamos a necesitar también
un software o un programa que nos permita analizar estas fotografías 2D y que nos permitan hallar los parámetros de la sonrisa que nosotros vamos a evaluar y que vamos a planificar. En el caso de los software, podemos utilizar los software que son libres, que son gratuitos, programas que son gratuitos, o software que son pagados, que la licencia se adquiere, se hace un pago y nosotros podemos trabajarlo. En este caso, podemos trabajar con el software de la empresa Nemotec, que es el software Nemo Smile Design, el software de la empresa PlanMeca. Podemos trabajar con el programa Mesh Mixer, que es gratuito. También podemos utilizar los programas de PowerPoint, los programas de Keynote o el programa de Photoshop. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros estamos iniciando, si recién es la primera vez que vamos a trabajar diseño de sonrisa, queremos ver qué es lo que vamos a obtener de este servicio para nuestro producto, perdón, para nuestro paciente, y qué tan factible es adecuado a nuestra clínica dental o a nuestro día a día, es que vamos a elegir trabajar con cuál de estos programas. Luego vamos a tener unos resultados o productos de estos programas o estos software que básicamente van a ser siempre la comparación del antes y el después de nuestra planificación. Necesitamos tener también que nos permita este programa que esté calibrado a la pieza dental real de mi paciente para poder tener las medidas en formato 2D y obtener finalmente un mockup virtual en formato 2D, es decir, la foto de cómo quedarían las piezas dentales de mi paciente. Entonces, con todo esto podemos determinar que el concepto de diseño de sonrisa se va a basar básicamente en el análisis de las proporciones tanto faciales como dentales de mi paciente, y nosotros utilizando toda una serie de fotografías, ya sea el protocolo de diseño de sonrisa del Dr. Kochman o una que nosotros generemos, vamos a poder hacer planificaciones y variaciones en estas fotografías, y de acuerdo a la calidad de las fotografías que nosotros vamos a poder obtener unos resultados que nuestro paciente va a visualizar, porque se lo vamos a presentar a nuestro paciente, y él va a verificar si es así como desea terminar el tratamiento odontológico que nosotros le vamos a generar. En el caso de diseño de sonrisa 2D, nosotros vamos a poder diseñar la sonrisa de nuestro paciente de forma más fácil, porque ya tenemos un programa, tenemos un software que tiene una serie de pasos que nos va a permitir ir avanzando con la planificación de nuestro paciente desde el trazado inicial, la forma inicial de las piezas dentales de mi paciente, hasta el trazado final o la planificación que nosotros vamos a conseguir. También vamos a poder generar un análisis estético, un proceso de diagnóstico, pero siempre teniendo en cuenta que como lo estamos generando con fotografías, solamente con fotografías, las medidas que nosotros vamos a obtener van a ser no siempre tan exactas porque es una fotografía, es una foto plana, entonces nos van a servir como referencia, sí, pero no nos van a dar quizás medidas tan exactas al 100%. ¿Qué también nos va a permitir este diseño de sonrisa? Nos va a permitir guiar el encerado diagnóstico o el diseño digital de nuestro mockup. Entonces, si nosotros trabajamos con un laboratorio o con un técnico que nos hace normalmente el encerado de los mockups de nuestros pacientes, utilizando la parte de diseño de sonrisa 2D, como nosotros ya lo hemos planificado, el odontólogo que está tratando el paciente lo va a planificar, ayudado de los requerimientos que le va a mostrar el paciente, nosotros vamos a poder guiar al técnico, decirle o enviarle las imágenes para que nosotros podamos trabajar este tratamiento de forma correcta. Vamos a poder hacer una simulación de la sonrisa porque vamos a generar el mockup virtual y vamos a mejorar mucho la comunicación con nuestro paciente. Entonces nos va a ayudar como una herramienta tanto de marketing, una herramienta de comunicación con el técnico dental y una herramienta de comunicación con nuestro paciente. ¿Qué más vamos a poder generar? Como les decía, el mockup virtual va a depender mucho de la calidad de la fotografía que nosotros ingresemos al software o que nosotros ingresemos al programa que vamos a utilizar. Entonces, si nosotros queremos utilizar este servicio o este diseño como una herramienta de marketing, nosotros vamos a poder mostrarle al paciente
cómo va a quedar antes de iniciar su tratamiento odontológico. Otra de las ventajas que podemos tener, o otro de los puntos que podemos analizar sobre diseño de sonrisa 2D, como ya lo he mencionado, es que el paciente va a valorar los resultados finales, el paciente va a poder opinar sobre las preferencias que tiene durante el diseño. Entonces, normalmente estos programas, estos software, tienen una serie de plantillas de piezas dentales que nosotros vamos a poder seleccionar para nuestro paciente. Y en el caso de que estas plantillas no tengan la forma de piezas dentales que desea mi paciente, nosotros vamos a poder modificarlas, vamos a poder variarlas en largo o alto de la forma de las piezas dentales, o vamos a poder crear eh, estas plantillas desde cero con una fotografía de referencia. Es decir, si nosotros estamos por internet y vemos la sonrisa de una paciente que nos gusta esa forma dental, nos gusta la línea de sonrisa que tiene, la forma de las piezas dentales, nosotros podemos ingresar esta fotografía al software, hacer el contorneado de estas piezas dentales que nos agrada y guardarlo como una plantilla para posteriores pacientes. Entonces son una de las ventajas que nos permite el poder trabajar con un software o un programa digital. También nos va a presentar, como les había mencionado, una expectativa cercana a la realidad. Siempre debemos recordar eso y recordarle al paciente que es una proyección que se va a acercar a lo que él va a obtener al final del tratamiento. ¿Por qué? Porque es una fotografía, porque vamos a variar las tonalidades de las piezas dentales del paciente. ¿Para qué dejarle en claro eso desde un inicio? Porque de repente nosotros al final le presentamos una fotografía con un color de pieza dental que nosotros sabemos que no vamos a poder obtener culminado el tratamiento. Entonces debemos lograr que el paciente entienda que es una proyección, es un proceso o una forma de piezas dentales, un color de piezas dentales que se van a aproximar al resultado final de nuestro tratamiento. También vamos a poder, como vamos a trabajar con las fotografías extraorales de mi paciente, el paciente va a poder ver el resultado final y el aspecto final de su tratamiento, porque vamos a jugar con la foto extraoral de sonrisa, la foto extraoral de sonrisa con retractores, sin retractores. Luego de eso, nosotros siempre tenemos que acostumbrarnos a que todo tipo de planificación que nosotros hacemos, se lo tenemos que mostrar al paciente, ya sea en una presentación de PowerPoint o simplemente una secuencia fotográfica. El paciente tiene que ver cómo hemos trabajado nosotros las fotografías que nosotros le hemos realizado. Ahora, ¿cómo podemos trabajar el diseño de sonrisa? ¿Qué métodos de trabajo podemos utilizar? Como vimos en la conferencia pasada, nosotros podemos utilizar 3 tipos de metodología de trabajo, que vendría a ser in-office, es decir, nosotros lo hacemos todo. Podemos trabajar un proceso de tercerización y podemos trabajar un proceso mixto. En el caso de trabajarlo todos nosotros nos vamos a encargar tanto del diagnóstico como de generar los registros fotográficos para este procedimiento. Vamos a generar nosotros la planificación, es decir, nosotros contamos con un software que nos permita hacer toda la planificación de diseño de sonrisa 2D, o, o trabajamos con un programa como PowerPoint, Keynote, Photoshop, instalado en nuestras computadoras, que nos permita también trabajar todo este proceso de planificación. Y también vamos a generar la exportación de este producto, que vendrían a ser las secuencias del antes y el después, las secuencias fotográficas, el mockup virtual en 2D. Pero ¿qué pasa si nosotros en nuestra consulta dental no tenemos un software o quizás no tenemos el tiempo para poder trabajar la planificación? En ese caso, nosotros podemos trabajar un proceso de tercerización. ¿En qué se enfoca este proceso de tercerización? Que nosotros trabajamos con un laboratorio o con un centro de planificación virtual, o con un centro radiológico que nos va a permitir tomarle los registros al paciente. Entonces, el centro nos va a tomar la fotografía, la secuencia fotográfica para diseño de sonrisa 2D, nos va a hacer la planificación porque ellos tienen un programa, tienen un software que permite hacer la planificación, pero como quien está planificando no tiene contacto directo con el paciente, siempre va a depender del clínico la aprobación de esta planificación. Aprobación o secuencia o solicitud de cambios, de modificaciones, y por ahí
queremos aumentar el largo de las coronas, si queremos cambiar alguna forma de pieza dental, se lo solicitamos y ellos lo hacen y nosotros lo volvemos a aprobar. Una vez que está aprobado, el centro se encarga de exportar todos los productos y de enviárselos a ustedes para que puedan hacer la presentación a su paciente. También podemos trabajar de forma mixta. La forma mixta va a depender muchísimo de cómo queremos trabajar. Podemos trabajar con el laboratorio le hace los registros porque quizás nosotros no tenemos la cámara para poder generarlo o no tenemos el espacio dentro de nuestra consulta de acá para poder generar la secuencia fotográfica o no contamos con el tiempo como les mencionaba. Entonces el centro radiológico, el centro de planificación le toma los registros al paciente, se los envía a usted por correo y ustedes se encargan de hacer la parte de planificación y la parte de exportación de los mockups. Y también puede variar. Nosotros como clínicos le tomamos las fotos, pero no tenemos el programa y se lo enviamos al centro y el centro lo genera. Entonces va a depender mucho de qué tipo de servicio queremos generar, qué tanta disposición de tiempo tenemos, qué tanta facilidad de poder trabajar un software, un programa para hacer este servicio de diseño de sonrisa 2D. Ahora, en el caso de registros, vamos a ver que, como les había mencionado, necesitamos una secuencia fotográfica, porque es la fotografía el principal registro para este servicio. El doctor Christian Koosman tiene un protocolo de 6 fotografías, que es lo que podemos observar en la pantalla, que inicia con una fotografía oclusal superior, una fotografía para poder visualizar la relación de los dientes superiores con el labio inferior, una fotografía de perfil en reposo, una fotografía de perfil en sonrisa, una foto frontal de sonrisa de nuestro paciente con una separación de entre 2 a 3 milímetros entre los dientes superiores e inferiores, es decir, nuestro paciente no se recomienda que no esté en oclusión, y una fotografía extraoral con retractores, de igual forma con la separación entre arcada superior y arcada inferior. Estas son las fotografías. El porqué de la separación de las fotos extraorales es porque cuando nosotros vamos a hacer la simulación de la planificación de las piezas dentales superiores, existe la posibilidad de que el software, al momento de poner o de superponer las piezas dentales superiores, pueda alterar la definición de las piezas dentales inferiores. Entonces siempre vamos a tener esa recomendación de que sea siempre en desoclusión para que el paciente también pueda ver la diferencia. Si por ahí es un paciente con mordida profunda, pueda ver la diferencia de que realmente se está modificando la arcada superior y la comunicación sea mucho mejor. ¿Qué otro requisito necesitamos en estas fotografías? Como son fotos que van a superponerse, que se van a trabajar en un software, siempre tenemos que tener en consideración de que el rostro del paciente esté centrado, de que sea una foto frontal estricta, que el paciente no tenga rotada la cabeza, que no esté con la cabeza girada, rotada. Tenemos que asegurarnos de que tanto la fotografía con retractores y sin retractores tenga la misma posición de la cabeza. En el caso de las mujeres, siempre el cabello hacia la parte de atrás de las orejas para poder comparar ambas fotografías y ver de que realmente está cumpliendo con el protocolo de fotografía frontal. Como podemos ver aquí, siempre tiene que coincidir tanto la foto sin retractores como la foto con retractores. Si bien es cierto, es un poco complicado lograr esto porque el paciente en el proceso de que se va a retirar el retractor y se va a poner los retractores en boca, va a girar la cabeza, va a moverse, entonces tenemos que tener en cuenta eso, siempre estabilizar la cabeza de nuestro paciente hacia la pared que vamos a utilizar de fondo, como vamos a ver ahora en un momento un video para que puedan visualizar cómo podríamos estabilizar la cabeza del paciente. En el caso de las fotografías de perfil, igual, foto de perfil en reposo, foto de perfil en sonrisa, para poder usarlas como referencia. Si bien es cierto, no siempre se van a introducir estas fotografías o toda la secuencia fotográfica del software, sí nos va a servir a nosotros como referencia al momento que estamos generando la planificación o el diseño. Entonces siempre tenemos que tener esta secuencia fotográfica completa.
En el caso de la fotografía oclusal superior, la única variante es que se recomienda que sea una foto directa, es decir, sin espejos, para poder evitar esa variación de la inclinación del espejo. Siempre tiene que ser una foto donde la cámara esté posicionada exactamente hacia la arcada superior. No podemos inclinar la cámara fotográfica, perdón, para poder evitar esas variantes de proporción en la fotografía oclusal superior. Entonces siempre vamos a tratar de trabajar de que sea directa, sin espejo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr la separación de las arcadas superior e inferior en las fotografías? Lo que nos recomiendan es que nosotros podamos utilizar dos bloques de silicona, como vemos en la imagen, que se van a colocar lo más posterior posible en la última molar que tenga el paciente. ¿Para qué? Para que no se visualice tanto en la fotografía y no perder la armonía de la foto. O si no, podemos utilizar pequeños bloques de cera o pequeñas torundas de algodón que de igual forma sean pequeñas, que no se visualicen, pero que permitan esta separación de la fotografía. Ahora vamos a visualizar este video, que es más que todo la secuencia de fotos que realiza el doctor Coachman, que es colocar los dos bloques de resina o los dos pequeños bloques que nos van a permitir la separación de la arcada superior e inferior. El paciente se coloca los retractores, siempre de preferencia primero la foto con retractores para evitar todo el movimiento que va a generar el paciente en caso de que le tomemos primero sin retractores. Se estabiliza la cabeza ya sea con una caja de guantes, con una taza de goma, hacia la pared que nos sirve de fondo, y comenzamos a generar la secuencia fotográfica. Siempre en la fotografía nosotros no nos movemos, en el punto en el que hemos iniciado a generar la toma fotográfica, no nos movemos para no variar la distancia hacia el paciente, no variar la proporción de la fotografía. Luego el paciente se retira de los retractores sin generar tanto movimiento de la cabeza para no variar tanto en la posición de las fotografías que vamos a obtener. Entonces verificamos de que las fotografías estén bien, verificamos que se visualice la separación entre las piezas dentales superiores e inferiores en la fotografía, y así continuamos el resto de fotografías, ¿no? La fotografía de perfil, la fotografía oclusal, en el caso de que deseemos todo el set completo. Bueno, en el caso de fotografías oclusales, colocamos el retractor, la abreboca del paciente para poder tener la arcada completa y realizamos la fotografía. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la planificación de diseño de sonrisa digital 2D siempre se va a realizar a la arcada superior. No, todavía no hay programas que nos permitan editar las piezas de la forma de las piezas dentales inferiores, entonces siempre el mockup virtual va a ser de la arcada superior. Ahora, ¿qué software nosotros podemos utilizar para poder generar el diseño de sonrisa 2D? Como les había mencionado al inicio, tenemos software que son pagados, software que nosotros tenemos que comprar la licencia, y programas que son gratuitos que nosotros podemos utilizar. En el caso de los software pagados o de licencia, nosotros tenemos el software de la empresa Nemotec, tenemos el software de la empresa Xolution, que es una empresa italiana, tenemos el software Smile 5D, el software de la empresa Planmeca. No son los únicos. Para diseño de sonrisa 2D existen muchos software, muchos programas que nos van a permitir ingresar la foto, calibrar la fotografía y poder agregar nuestras plantillas a la sonrisa de nuestro paciente para obtener el resultado final de nuestro tratamiento. Y en el caso de programas que son gratuitos, tenemos PowerPoint, tenemos Photoshop y tenemos Keynote. Pero, ¿cómo nosotros podemos elegir un programa? ¿Cómo podemos elegir el software que vamos a utilizar? Primero tenemos que tener en cuenta, como lo había mencionado, todos los software trabajan con la misma secuencia de fotografías. La única diferencia que vamos a encontrar entre los software es el cómo vamos a calibrar la fotografía, el tipo de plantillas, la gama de colores que nos va a entregar para poder generar este mockup, y sobre todo qué tan rápido y qué tan práctico es poder hacer la planificación.
En el lado superior izquierdo tenemos el software de la empresa Xolution, que es italiano, que, como les decía, nos permite ingresar las fotografías. A diferencia de los demás programas, no calibra una pieza dental, trabaja con unos lentes de calibración que el paciente se lo coloca para poder generar el registro fotográfico, que es el que estamos viendo ahora, y automáticamente nosotros marcamos un punto en cada círculo de esos lentes y el software se va a calibrar para que las medidas que nosotros obtengamos al finalizar la planificación sean lo más cercano a la realidad y sepamos exactamente cuánto de gingiviectomía tenemos que hacer, cuánto de alargamiento de corona tenemos que realizar, cuánto de largo de los centrales, cuánto va a variar la planificación que nosotros estamos haciendo. En el lado superior derecho tenemos el software de la empresa Planmeca, que de igual forma trabaja con la secuencia fotográfica que hemos visto, nos va a permitir ingresar estas fotos, generar la calibración, reorientar la fotografía en caso de que queramos reorientarla, y también cuenta con toda una librería de formas y proporciones de piezas dentales. Estas librerías se pueden editar, como les había mencionado, se pueden variar, no siempre nos vamos a quedar con la forma tal cual como nos los brinda el software, porque de repente por ahí tenemos que hacerle algún ajuste, y también nos va a permitir variar con la gama de colores. Si bien es cierto, la gama de colores es también un punto muy importante al momento de seleccionar qué programa vamos a utilizar, porque no todos los softwares nos van a brindar una gama de colores que se acerque al color real de mi paciente. Entonces, muchos programas generan simulaciones o mockups que no son tan realistas y que quizás en lugar de generar estímulos positivos en mi paciente puede generar estímulos negativos, medio que va a estar confundido, no va a concentrarse realmente en la forma de los dientes que le estamos presentando, sino en el color, que no es tan agradable a la vista. En la parte inferior izquierda tenemos el software de la empresa Nemotec, que es el software Nemo Smile Design 2D. Este software también nos permite ingresar la fotografía, calibrar una pieza dental. Al momento que digo calibrar una pieza dental es que nosotros en la consulta tenemos que medirle el ancho mesiodistal o el largo de un incisivo central o lateral, dependiendo qué pieza dental vemos completa en la sonrisa de mi paciente, para que nosotros ingresemos esta medida al software y las medidas sean reales posteriormente. Este software también tiene una librería de plantillas que vamos a ver ahora más adelante, y también me va a permitir obtener el contorno inicial de mi paciente, es decir, saber cómo están las formas antes de iniciar el tratamiento. Voy a obtener el contorno final, voy a poder hacer la superposición tanto en foto frontal, en reposo, como en foto frontal con retractores y sin retractores, y también nos va a enviar la serie de medidas. En el caso del programa que tenemos en el lado derecho inferior, es un programa que es un poco más práctico que utilizar. Funciona como si estuviéramos trabajando con Photoshop. Igual ingresamos las fotografías que hemos obtenido al inicio y vamos a empezar a editar la sonrisa de nuestro paciente. Vamos a poder duplicar piezas dentales si por ahí nuestro paciente tiene un incisivo central en la forma correcta, podemos duplicar esa misma forma en el incisivo central de la otra enmercada. En el caso de programas que no sean pagados, como PowerPoint o programas como Keynote o Photoshop, tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto, no nos genera un costo nosotros para poder adquirirlo, sí nos va a hacer un poquito más tedioso adecuarnos a la parte de planificación, porque tenemos que tener un buen manejo de todas las herramientas que tiene PowerPoint. Entonces nosotros vamos a poder trazar las piezas dentales de igual forma. Hay ya plantillas que vienen y que nosotros podemos conseguir que ya están calibradas, porque si no tenemos que hacerlo desde cero para poder obtener de igual forma las medidas, pero el beneficio es que nosotros podemos ir practicando sin costo, sin generar un costo, para ver si nos adecuamos o no a todo el proceso de diseño de sonrisa 2D.
Estas son las librerías dentales. Como les mencionaba, cada programa, cada software tiene una librería totalmente diferente, librerías que se pueden editar, librerías que nosotros podemos enriquecer de fotografías de nuestros pacientes o de personas que nosotros encontremos en internet, fotografías que nosotros queramos obtener solamente el contorno de esta pieza dental, tal como es el que estamos viendo ahora en pantalla, y lo ingresamos a nuestro software para poder utilizarlo con otros pacientes. Entonces, esta es la librería dental del software NemoSmile Design de la empresa Nemotec y cuenta, como ven, con plantillas tanto para varones como para mujeres. Estas plantillas normalmente trabajamos de primera premolar a primera premolar. No trabajamos mucho de segunda premolar hacia las molares porque no se visualiza mucho en las fotografías. Entonces nosotros podemos seleccionar aquí ya en el software qué, qué piezas dentales quiero trabajar, si de canino a canino, si solamente un central, solamente incisivos, y así para cada uno de nuestros pacientes. En el caso de que ustedes desean tercerizar este servicio de diseño de sonrisa 2D, tienen que tener cuáles son el centro o centro radiológico, centro de planificación, les tiene que mandar a ustedes cuáles son las plantillas que tiene, cuáles son las plantillas con las que cuenta, para que ustedes puedan elegir una que se adecue a la forma, rostro del paciente y a los requerimientos que les indica el paciente al momento de iniciar su tratamiento. Entonces, quien va a planificar selecciona esta plantilla y le hace ciertas correcciones, ciertas variaciones para que se adecue totalmente a la forma de nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son los productos? Bueno, normalmente yo le llamo productos, pero ¿cuáles son los resultados que vamos a obtener del software o programa que nosotros vamos a utilizar? Principalmente es el mockup fotográfico, que es lo que yo le voy a enseñar a mi paciente, que es lo que tiene que convencer a mi paciente para poder iniciar el tratamiento en sí que le he propuesto. Normalmente el mockup fotográfico se va a generar en la cantidad de fotografías que yo he subido al software. Si solamente he trabajado fotografías sin retractores, solamente voy a tener el mockup en esta fotografía. Si he trabajado con retractores, voy a tener el mockup en la fotografía con retractores. Este mockup fotográfico lo genera todo software y todo programa con el que nosotros podamos trabajar para diseño de sonrisa 2D. ¿Qué más vamos a obtener? Vamos a obtener una serie de análisis y de diagnóstico, por así decirlo, pero como les había mencionado, siempre con sus limitaciones por ser fotografía. Entonces aquí vamos a poder visualizar la proporción de las piezas dentales, el contorno inicial. Nuestro paciente va a poder ver cuál es el contorno inicial de sus piezas dentales. Vamos a poder ver todas las guías de sonrisa, todos los parámetros para poder diseñar una sonrisa, lo vamos a poder generar en estos programas. Por ejemplo, aquí tenemos de azul el contorno inicial de las piezas dentales de mi paciente, que es lo que él va a visualizar. Luego tenemos de amarillo la simulación o la plantilla ya insertada en la fotografía de mi paciente con las correcciones. Y en la parte inferior tenemos la comparación de ambas plantillas, ¿no? de ambos contornos. Entonces nosotros aquí vamos a poder indicarle al paciente cuánto recorte de densidad tenemos que generar, cuánto alargamiento de esta corona tenemos que generar. Entonces todas esas modificaciones las vamos a poder conversar con nuestro paciente. Vamos a obtener también el mockup final, es decir, ya el contorno de nuestro paciente con la gama de color con la que nosotros hemos decidido trabajar. Dependiendo del software con el que estemos diseñando, es que la gama de color va a variar. La ventaja que al menos he visto en el software de diseño de sonrisa de la empresa Nemotec es que trabaja con la gama de colores inicial de mi paciente. Es decir, si mi paciente tiene los dientes recién generados con blanqueamiento, esa es la gama de color que yo voy a utilizar. Si por el contrario los dientes están ligeramente más oscurecidos, son los colores con los que yo voy a trabajar. ¿Para qué? Para que el paciente pueda ver y pueda analizar no solamente la forma de diente, sino que pueda ver esos colores que son atractivos a su vista. ¿Por qué? Porque son los colores reales que tienen en el momento que se ha generado la fotografía. También vamos a obtener un cuadro de medidas
Este cuadro de medidas nos va a mostrar tanto el alto y ancho de cada pieza dental al inicio del trazado y al finalizar el trazado final, para nosotros poder verificar cuántas variaciones vamos a tener que generarle a cada pieza dental. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera imagen la forma, contorno y color inicial de mi paciente. Yo he generado aquí el contorno inicial, luego tenemos el contorno con el color que tiene el paciente en ese momento, y al finalizar nosotros podemos variar un poco la opacidad en el software para poder hacer la simulación de un blanqueamiento, ¿sí? Entonces ya no solamente estamos trabajando la forma de los dientes, y no también estamos agregando un tratamiento más que necesitaría el paciente, que sería blanqueamiento, o en el caso de que queramos hacer la variación de colores al momento de que vamos a hacer las carillas, o las coronas, o los implantes. Entonces nosotros vamos a ir jugando con todas las herramientas de variación que tiene el programa. Entonces tenemos la fotografía inicial de mi paciente, tenemos también el contorno final, que es el contorno de color amarillo, sobre la fotografía inicial de mi paciente, donde va a poder observar cuánta es la variación que nosotros vamos a generar en el tratamiento. Luego tenemos la comparación de ambos trazados, inicial y final. Y finalmente tenemos la superposición de la variación de nuestra planificación ya con el color inicial de nuestro paciente. Entonces, si nosotros podemos observar bien la fotografía, al momento que se hace la superposición de este mockup, se modifica ligeramente la nitidez de las piezas dentales inferiores. Entonces, por eso que necesitamos que siempre esté con esta separación de maxilar superior e inferior. Tenemos de igual forma la foto de sonrisa sin retractores inicial, es como está mi paciente en la forma, color de piezas dentales iniciales. Tenemos aquí la comparación del trazado inicial y final, que siempre es importante porque a veces ya cuando le mostramos al paciente el mockup final, se olvida un poco de cómo inicia su tratamiento. Entonces siempre tenemos que tener el registro inicial de nuestro paciente. Tenemos aquí solamente el trazado de la planificación que nosotros hemos generado, y tenemos la superposición de la planificación que hemos diseñado en el software sobre la foto de sonrisa. Entonces son todas las variantes que nosotros podemos generar en el software, son dependiendo del programa o software que nosotros utilicemos, es que la calidad de la imagen va a variar, también va a depender mucho de la calidad de la fotografía que nosotros estamos ingresando al programa. Entonces son ciertos detalles que tenemos que tener en cuenta antes de decidir en trabajar un servicio de diseño de sonrisa 2D. Ahora, en el caso de diseño de sonrisa 3D, que como vimos, se varía mucho al diseño de sonrisa 2D porque ya no solamente vamos a trabajar con fotografías, vamos a agregarle otro de los registros digitales que vimos, que son los archivos STL o los modelos digitalizados de la boca de mi paciente. De la boca de mi paciente, o de los modelos que yo le he tomado, o de la impresión en silicona que he obtenido de mi paciente, y de la forma inicial, son los modelos digitalizados. A estos dos registros nosotros vamos a agregarle el uso de un software o un programa, que de igual forma como en diseño de sonrisa 2D, hay software o programas que son pagados, o hay programas que son libres, y que nosotros vamos a poder hacer la planificación en estos programas que son gratuitos. Y al finalizar, siempre tenemos que mentalizarnos que luego de una planificación tenemos que obtener un producto o una serie de productos que vamos a utilizar y vamos a mostrárselo al paciente. En este caso, el producto principal es el mockup impreso en resina. Ese es nuestro objetivo, planificar en un software el encerado virtual de las piezas dentales de mi paciente, para que al finalizar yo lo pueda imprimir y pueda utilizarlo como una guía en el tratamiento posterior que voy a generar. De igual forma, podemos trabajar de los tres tipos, in-office, tercerizando o de forma mixta. La única variante va a ser que vamos a obtener una impresión al finalizar.
Entonces, el diseño de sonrisa 3D o el encerado virtual, vamos a focalizarnos en que tenemos que obtener al finalizar una impresión del mockup. De lo que trabajamos o de lo que seguimos trabajando de forma tradicional, que es encerar con cera, valga la redundancia, en el modelo de mi paciente, hacerle una llave de silicona, llenarlo de resina bisacrílica y a la boca de mi paciente para que ellos puedan ver las provisionales, para que podamos usarlo como provisionales o para que el paciente pueda visualizar qué es lo que va a obtener al final de su tratamiento, pero ya no solo una foto, sino lo va a tener en boca, vamos a poder jugar con todo tipo de forma de las piezas dentales, vamos a poder ver cómo el paciente se desarrolla con esa forma de piezas dentales, con el largo de las piezas dentales, si puede sonreír o no puede sonreír, si le es fácil llevar ese tipo de planificación que nosotros hemos generado. Pero, ¿cuál era quizás la limitante que teníamos al momento, o que tenemos al momento de trabajar un mockup de forma tradicional? Primero, que ese mockup lo genera un técnico con las indicaciones que nosotros le enviamos. Entonces, no siempre, porque nos ha pasado, el técnico cumple con las indicaciones que nosotros le enviamos. Entonces, nos envía a la consulta un encerado a su criterio, un encerado como él considera que le iría bien al paciente. Entonces, ya por ahí estamos mal. ¿Qué otra desventaja tenemos? Es que en el momento que nosotros le hacemos la llave de silicona, como es una cera, esta cera es frágil. Entonces tenemos la posibilidad de que esta cera se pueda fracturar. ¿Y qué pasa si al paciente le gustó el mock-up y quiere trabajar con esa forma de piezas dentales? Nosotros tenemos que retirarlo de boca, tenemos que hacer todo el tallado que necesitamos y posteriormente vamos a necesitar unas provisionales, pero el modelo ya está fracturado. Entonces es por eso que el modelo de diseño de sonrisa digital 3D tiene la ventaja de que como se imprime en un material que es resistente, que es una resina fotocurada, vamos a poder tener este mockup de inicio a fin del tratamiento de mi paciente. Entonces podemos usarlo como mockup, podemos usarlo como provisional cuando ya hemos generado el tallado. Si por ahí el paciente fractura ese mockup, podemos volver a hacer una llave de silicona y así podemos mantener este modelo impreso en resina durante todo el tratamiento o el material en el que ha sido impreso. Entonces, ¿qué necesitamos para poder generar este diseño? De igual forma, una serie de registros fotográficos, que es el que vimos en el diseño de sonrisa 2D. Si bien es cierto, nuestro objetivo no va a ser enseñarle las fotos a nuestro paciente con el diseño de sonrisa 3D, que son encerados virtuales, que no tiene el color ni la forma de unas piezas dentales reales. Entonces, pero sí nos va a servir, de igual, como había mencionado anteriormente, como registro, como guía al momento que vamos a hacer la planificación. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar los registros digitalizados, los registros en formato STL. Como vimos en la conferencia anterior, perdón, este escaneo dental, este escaneo o digitalización de modelos lo podemos obtener de dos formas, con un escáner intraoral o con un escáner extraoral. En el caso de que trabajemos con un escáner intraoral, vamos a necesitar que la persona o el personal que esté generando esta digitalización de boca de paciente esté totalmente capacitado para evitar los desfases de unión entre las piezas dentales de mi paciente. Y en el caso de que nosotros trabajemos con modelos digitalizados de forma extraoral, tenemos la opción de trabajar con un escáner de mesa o de laboratorio o extraoral, o también trabajar, podemos agregarle un escaneo facial. En el caso de que trabajemos con modelos digitalizados con un escáner extraoral, tenemos que tener en cuenta que podemos digitalizar modelos de yeso o podemos digitalizar las impresiones de nuestro paciente en cubeta de plástico con silicona para evitar la contracción en el caso que estemos trabajando con alginato, por decir. Y en el caso del escaneo facial, bueno, tenemos la opción de trabajar con Velus 3D, que es un programa muy bueno que va a digitalizar el rostro de mi paciente y nos va a servir también para poder generar todo el proceso de diseño de sonrisa 3D. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es el costo. Es muy caro poder trabajar un escaneo facial 3D, entonces nos vamos a enfocar aquí el trabajo de escaneo con modelos de estudio, que vendría a ser en el caso de modelos con un escáner extraoral. Pero ¿qué tipos de escaneo necesitamos? Cuando nosotros trabajemos
escaneo intraoral o escaneo de modelos, vamos a necesitar el archivo STL del modelo superior. De la arcada superior puede ser con todo el paladar completo o en forma de herradura, no va a variar, la única diferencia va a ser que el modelo va a ser un poco más pesado si tenemos toda la forma del paladar completo. Necesitamos también el modelo inferior digitalizado y necesitamos el registro, aquí acá está mal escrito, registro de oclusión de mi paciente. Es decir, yo he digitalizado los modelos superior e inferior afrontados en cómo es la oclusión, tal cual la oclusión de mi paciente. Yo lo he digitalizado de esa forma y le he agregado ese registro de oclusión tanto al modelo superior como al modelo inferior. Entonces, esto nos va a permitir que al momento que nosotros estemos encerando, podamos controlar siempre la oclusión de mi paciente. Y nos va a ser mucho más fácil poder generar el encerado virtual. Ahora, al igual que en el software de diseño de sonrisa 2D, necesitamos una serie de librerías dentales. Nosotros, dependiendo del programa que vayamos a utilizar, es que podemos tener ya instalados previamente una librería virtual. Por ejemplo, en el software de diseño de sonrisa 3D de la empresa Nemotec, ellos cuentan con una librería virtual de piezas dentales, pero ¿qué pasa si nosotros queremos trabajar con un software que es gratuito, como el Mesh Mixer, queremos hacer diseño de sonrisa con este programa? Nosotros podemos descargarnos de forma gratuita librerías que ya han sido diseñadas previamente. Por ejemplo, la librería del doctor Cristian Brenes, que tiene toda una serie de piezas dentales en formato STL que nosotros podemos descargar de forma gratuita, instalarlo o ingresarlo a nuestro programa Mesh Mixer, por ejemplo, y empezar a agregar cada pieza dental, ir editándola y modificándola para obtener nuestro mockup final. Tiene estos tres tipos de de librerías, tanto solo de la zona anterior como de la zona anterior y posterior del maxilar superior e inferior, porque a diferencia del diseño de sonrisa 2D, sí podemos trabajar el encerado virtual de la arcada inferior. También tiene una serie de librerías dentales para el programa Exocad, que también son gratuitos, son libres y se pueden descargar. Eh, También tenemos la librería del doctor Marcelo Pérez Gogas, que tiene también tanto para el maxilar superior como inferior, y que nosotros podemos descargarlo e insertarlo a nuestro programa. No son las únicas librerías, existen muchas más librerías que son gratuitas, algunas que son pagadas, es decir, que quien las ha diseñado tiene un costo el poder descargarlas. Entonces va a depender de cuál librería nosotros se nos hace eh, más completa, o quizás cuál se adecua a la forma de piezas dentales que queremos para nuestro paciente, y que nosotros vamos a poder descargar y vamos a poder instalar en nuestros programas. Esta es la librería de piezas dentales que tiene el programa Nemotec. De igual forma está dividido tanto para mujeres como para varones. Tenemos 5 librerías para las mujeres y 2 para los varones. Pero como había mencionado desde un inicio, estas librerías no significa que si yo selecciono trabajar con la primera, por ejemplo, no le voy a poder generar ninguna modificación. Siempre se va a poder editar el largo, el ancho. En este caso ya no solamente como estamos trabajando en 3D, podemos aumentar el volumen, podemos reducir el volumen, podemos variar la inclinación, la angulación de las piezas dentales. Entonces la cantidad de modificaciones que nosotros podemos hacerles es mucho más práctico o más completa que si trabajáramos solamente diseño de sonrisa 2D. Y de igual forma podemos aumentar nuestra librería. Si por ahí ya hemos terminado de hacerle la edición a nuestro paciente y nos ha gustado cómo ha quedado la forma y vemos que es diferente a las que ya tenemos instaladas en el programa, podemos guardarlas como una plantilla para poder insertarla en un posterior paciente. Entonces siempre vamos a tener esa ventaja de que no solamente nos vamos a limitar con lo que nos dan, sino que podemos crear nuevas librerías, podemos crear nuevas formas de dientes, nuevas formas de todo el sector anterior y posterior. ¿Por qué solamente se ve en la imagen el sector anterior?
porque al menos en el programa de Smile Design 3D de la empresa Nemotec, a partir del canino a molares, para todas las plantillas tienen la misma forma. Entonces la única variante van a ser los 4 incisivos, que van a variar la forma, y en el maxilar inferior solamente tienen una librería, que es muy parecida a las dos anteriores que hemos visto. Entonces, sí, esa sí librería sí es única, pero si por ahí nosotros queremos crear nueva, podemos generar esas diferencias. Ahora, ¿qué software podemos utilizar para hacer diseño de sonrisa 3D? De igual forma, hay muchos que son pagados, muchos que son libres. Los principales, al menos que he podido manejar, son el software de Smile Design 3D, que como les había mencionado, es de la empresa Nemotec, el software de la empresa Xolution, que también tiene su variante en 3D, el software de la empresa Planmeca, que también tiene su versión en formato 3D, y el software gratuito que es más utilizado actualmente es el Mesh Mixer. El Mesh Mixer, como les había indicado en la conferencia anterior, ustedes se lo pueden instalar gratuitamente desde su página web, lo pueden instalar tanto para Windows o para Mac, y pueden trabajar unas cantidad de herramientas que van a permitir editar sus modelos digitalizados, le van a permitir crear archivos STL, van a poder importar nuevos archivos STL y trabajar toda una gran variedad, una gama de mallas para poder generar la planificación de su paciente. Entonces, un visualizador o un software muy completo que es muy práctico de utilizar si nosotros podemos practicar cómo se utiliza cada una de las herramientas, porque al final de cuentas, para poder aprender a utilizar un software es, me aprendo el uso de las herramientas, para qué sirve, para qué no sirve, cuál puedo utilizar y cuál no para la planificación de diseño de sonrisa 3D, y siempre hacer una secuencia de trabajo, para que para todos los pacientes sea la misma secuencia de trabajo, el mismo flujo de trabajo o el mismo protocolo de trabajo, y no entreguemos a un paciente sí un STL de más, a otro paciente no. Entonces, el que vamos a ver ahora, al menos las imágenes que les voy a mostrar del software, es el que yo trabajo, es el software de la empresa Nemotec. Este software trabaja de forma muy parecida a los demás. Se ingresan los modelos digitalizados de mi paciente, tanto de la cara superior como inferior, ya previamente con el registro de oclusión. A este software yo le puedo ingresar fotografías, puedo ingresarle fotos intraorales, extraorales. Una vez que ya he ingresado los modelos de estudio, voy a poder activar la librería de piezas dentales, la librería de encerado virtual, que es la librería que vimos anteriormente, y vamos a poder ir agregándola a cada pieza dental. Yo la voy a poder editar, voy a poder aumentarle el volumen, la inclinación, la angulación, voy a hacer toda la cantidad de variaciones que considere necesarias hasta poder obtener la forma ideal de la planificación de mi paciente. Entonces, todos trabajan de esa forma, es una forma de trabajo muy, muy parecida en todos los programas, y siempre va a trabajar con una serie de pasos para que nosotros podamos seguir la secuencia durante todo el proceso. ¿Qué más vamos a poder hacer? Vamos a poder tomar medidas, porque vamos a poder variar la translucidez del encerado que nosotros le hemos agregado a nuestro paciente, y queremos ver la diferencia o cuánto de diferencia vamos entre la pieza real y el encerado que yo he agregado. Variamos la translucidez y podemos tomar medidas. Entonces, estas medidas sí van a ser medidas exactas, porque estamos trabajando con un modelo en 3D. Ya no hemos necesitado calibrar el software, porque el modelo ya viene digitalizado previamente con una proporción 1:1. Entonces, no vamos a tener ningún problema con las medidas que nosotros vamos a obtener luego de que estamos haciendo el proceso de planificación. ¿Qué más vamos a poder hacer? Si ustedes visualizan aquí, de color amarillo es el modelo inicial de mi paciente, y de color blanco tengo la pieza dental encerada. Entonces vamos a tener la diferencia entre el modelo inicial y final, diferencia que vamos a poder observar también en la impresión, y que el paciente va a poder ver cuál es su pieza real y cuánto es que se tiene que agregar a esta pieza dental para poder llegar a la planificación que nosotros necesitamos. Estas flechas nos van a ayudar tanto a movilizar la pieza dental como a
aumentar el ancho, visión distal, aumentarle el alto del encerado que nosotros hemos elegido, y vamos a poder utilizar las demás herramientas que nos van a permitir editar cada pieza dental de forma individual. Entonces, tanto para la arcada superior como para la arcada inferior, de primera molar a primera molar, que son las plantillas que tiene, que es la librería que tiene el software de Demotech. Pero ahora, ¿qué yo voy a obtener o cuál es mi objetivo para poder obtener de estos programas que voy a utilizar para hacer diseño de sonrisa 3D? Primero voy a tener las vistas de los modelos iniciales de mi paciente, porque ya tengo los modelos afrontados con su registro de oclusión. Voy a poder trabajar la vista de oclusión superior, inferior, las vistas laterales, las vistas ya en oclusión de estos modelos. Vamos a poder también generar un socalado en caso de que queramos socalar el modelo de estudio, y si no queremos socalarlo, si queremos ahorrar tanto material de impresión en el caso de que vayamos a imprimirlo o hacerlo menos pesado los modelos, vamos a poder simplemente extruir y cortar agregándole 5 a 6 milímetros extras a nuestro modelo de estudio para que tengan esta presentación. También vamos a obtener la vista del antes y el después de los modelos que nosotros ya hemos encerado. Vamos a poder variar los colores de nuestro modelo digitalizado, porque un archivo STL puede editarse. Entonces puede editarse tanto el color, puede editarse la translucidez, todo tipo de variaciones para presentaciones finales podemos hacerla. Entonces aquí tenemos la vista tanto inicial y final de nuestro modelo de estudio. Todo lo que está de color blanco es el encerado que hemos agregado. Vamos a poder también tener un mockup fotográfico, pero como les había mencionado, no es uno de nuestros grandes objetivos mostrarles este mockup fotográfico, porque, como hemos visto, el encerado virtual que nos genera el software, el color de la pieza dental no es muy realista. Entonces, quizás por ahí al paciente le puede desagradar un poco esa vista, ¿no? Pero también podemos ingresar la fotografía y hacer la superposición de estos modelos encerados con la foto de mi paciente, tanto con retractores y sin retractores, o cada fotografía que yo haya ingresado al programa. También vamos a tener el mockup virtual. El mockup virtual es nuestro archivo, nuestro modelo superior o inferior inicial con el encerado que yo he generado en mi programa. Entonces, aquí tenemos el mockup virtual, que es lo que nosotros vamos a imprimir, que es básicamente la unión del modelo inicial con cada pieza dental que yo he ido encerando en el programa. Este mockup virtual nosotros lo vamos a poder sacar del software, lo vamos a poder exportar del software y lo vamos a poder enviar a imprimir. Entonces, antes de nosotros enviarlo a imprimir, bueno, vamos a tener toda una serie de procedimientos, que es básicamente verificar que el modelo no tenga ningún defecto, es decir, que por ahí no tenga ningún pequeño agujerito o triángulo que no se haya unido bien entre las mallas. Vamos a tener que orientarlo, agregarle pilares y mandarlo a imprimir. Entonces, todo un proceso aparte, la impresión 3D, pero nosotros vamos a poder visualizar con estos viewers el mockup virtual de nuestro paciente. Entonces, ¿qué pasa si por ahí nosotros hemos tercerizado este servicio porque no contamos con un software de planificación 3D? Lo que nos van a enviar es esto, nos van a enviar el archivo STL del mockup, ustedes lo abren con un visualizador que es gratuito y van a verificar que cumpla con los requerimientos que ustedes han realizado. Si por ahí no les agrada, o quieren hacer uno que otro tipo de modificación, se la solicitan a quien ha planificado y ya no tenemos el inconveniente de que al momento de que llegue nuestra impresión, llegue algo que no hemos aprobado o algo que no hemos visto previamente. Entonces nosotros tenemos que aprobar esa planificación para que el producto final, que vendría a ser la impresión 3D, llegue a nuestra consulta y nosotros lo utilicemos. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que ya una vez que nosotros tenemos el mockup impreso, es decir, que hemos decidido imprimirlo en una impresora 3D, dependiendo de qué impresora 3D es la que tengan o qué impresora 3D es la que tenga el centro con el que trabajen, es que nosotros vamos a poder generarle una llave de silicona o una llave en acetato, cuya finalidad va a ser poder trasladar esta planificación a boca de mi paciente. Usamos resina bisacrílica, podemos llevar la boca del paciente, el paciente va a ver, podemos hacer desgastes en el caso de que necesitemos desgastes,
pero lo importante es que nosotros tenemos que enfocarnos que si hemos hecho todo el proceso de planificación, tenemos que imprimir ese mockup para que posteriormente nosotros podamos trabajarlo. Esta sería la secuencia de uso del mockup impreso. Este es el mockup impreso en 3D. La llave de silicona que nosotros le vamos a generar o llave de acetato, el uso de la resina biciacrílica, la adaptación en boca de nuestro paciente, ya el mockup puesto en boca y el resultado final. Entonces, es toda la secuencia que nosotros vamos a poder generar con la planificación de diseño de sonrisa 3D. Pero para recordar un poquito lo que vimos, nosotros vamos a poder seleccionar la impresora 3D que tengamos en consulta o con la que trabaje el centro de planificación con el que estemos haciendo todo este procedimiento. Va a depender mucho el tipo de impresora con la que nosotros podamos diseñar, imprimir. Entonces, recordando los sistemas de impresión que hemos visto anteriormente, que es el sistema de impresión LCD, que es una impresora Anycubic, uno de los representantes, la impresora CCLA, como la ForLab, o una impresora DLP con una impresora Planmeca. Entonces, cualquiera de estas tres impresoras o de las tantas variantes de impresoras y tantas marcas que puede existir de impresoras 3D, podemos imprimir este mockup. Pero ahora, ¿en qué material lo podemos imprimir? A diferencia de las guías quirúrgicas o de algún otro tipo de guía que vaya a boca y que vaya a ser parte de una cirugía o un proceso quirúrgico, este material no necesariamente tiene que ser un material de una resina biocompatible, porque no va a ir a boca del paciente. Nosotros vamos a hacerle un duplicado, vamos a hacer una llave, entonces no va a tener contacto más allá de que con la llave de silicona o con la llave de acetato, con la boca de nuestro paciente, entonces no tenemos la necesidad de poder de que sea impreso en un material biocompatible. Entonces podemos utilizar una resina de modelos. Normalmente hay de igual forma muchas marcas de resina que nosotros podemos utilizar, por ejemplo las de la marca Spring Ray, podemos utilizar cualquiera de estas tres. Las tres generan impresiones de modelos, la única variante es el color. Entonces, si nosotros queremos trabajar con alguna de estas tres resinas, lo utilizamos en la impresora que tengamos y podemos obtener el mockup que nosotros hemos diseñado y que posteriormente va a seguir todo el proceso de llave silicona y el proceso de adaptación en boca. Entonces, esta es una de las marcas que se podría utilizar. También tenemos la resina de NextDen, que también es una resina para modelos que no es biocompatible, o la resina de la empresa Anycubic, que también es una resina de color plomo, que tampoco es una resina biocompatible. ¿Qué ventaja tiene el usar alguna de estas de aquí o el hecho de que no sea biocompatible? Es el precio. Entonces es mucho más económica a imprimirla en una resina de guía quirúrgica, una resina de spling ortodóntico o alguna resina que tenga alguna función o propiedad adicional a solo obtener un modelo de estudio. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas de aquí. Entonces, básicamente es todo el proceso de diseño de sonrisa que nosotros podemos utilizar. Como les he dicho, nosotros vamos a decidir qué tipo de diseño de sonrisa se adapta a nuestro tipo de trabajo, a nuestro día a día con nuestro paciente, para poder ver si trabajamos diseño de sonrisa 2D solamente o queremos tener todo el trabajo completo con diseño de sonrisa 3D, cuál de los programas se adecua más a mi tiempo o al tipo de trabajo que yo quiero realizar. Entonces son, más que todo de forma general, lo que nosotros podemos trabajar en el caso de diseño de sonrisa digital. Vamos a ver si es que hay una consulta. Muchas gracias, doctora Araiza. Excelente su conferencia, su participación. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Les recuerdo que pueden escribir a través del chat si quieren comunicarse, hacer alguna consulta o alguna duda con la doctora Araiza. Yo quería consultarle, doctora, entiendo por lo que nos está explicando que la parte de los registros iniciales del paciente es una de las partes más importantes para todo el proceso del diseño de sonrisa. Pero veo cuando toman la fotografía oclusal, en el video que nos muestra, se toma directamente a la arcada superior. Ese uso a veces de espejos para tomar la fotografía no está recomendado. Sí, exacto. De por sí, como bien menciona, los registros digitales son los más importantes para diseñar sonrisa la fotografía porque va a ser la base donde vamos a diseñar, donde vamos a planificar.
y en el caso de diseño de sonrisa 3D, los modelos de estudio, porque es lo que nos va a dar nuestro producto final. En el caso de la fotografía oclusal superior, sí se recomienda que se evite el espejo para generar esta variante. Si por ahí nosotros inclinamos mucho el espejo, vamos a variar la proporción de la arcada de nuestro paciente, y al momento de que lo ingresemos al software y que queramos tomar las medidas, ya tenemos una variante muy importante. Entonces siempre se va a recomendar de que la fotografía sea o se obtenga de forma directa a la arcada superior. Perdón. Otra consulta del doctor Jimmy Matiz. Si usted podría informar precios de software en dólares, por favor. A ver, los softwares tienen una variante muy importante. En el caso de los software de diseño de sonrisa 2D, que son los que yo utilizo, normalmente el costo puede llegar hasta los $4.000, de $3.000 a $4.000. ¿Por qué es el costo? Bueno, primero porque la licencia es de por vida. Nosotros tenemos, cuando adquirimos un software, vamos a tener la licencia de por vida, vamos a poder instalarla en la cantidad de computadora que nosotros necesitemos. No siempre se van a trabajar a la vez, porque vamos a tener solamente un servidor o una llave, pero el costo normalmente va entre los $3.000 a $4.000, en el caso de los software de la empresa Nemotec, que es el que yo conozco. Ok. El doctor Carlos Valverde pregunta, ¿cuál es el costo del diseño y modelos 3D del laboratorio? Ya, en el caso de, bueno, de CDI, en el costo de la planificación completa o la planificación más completa, que es diseño de sonrisa 3D con la impresión ya entregándoles a ustedes la impresión, es de 400 soles, que es lo que incluye las fotografías, en lo que quiere decir que el centro le genera el registro fotográfico, le genera los modelos de estudio digitalizados, genera la planificación y se le entrega la impresión en resina de la marca NextDen, que es la que vimos aquí. En esta de aquí se entrega el mockup impreso en resina de color gris, entonces que ustedes lo van a poder recepcionar en su consulta y van a poder hacerle la llave de silicona y van a poder, o la llave de acetato, ¿no? Pueden solicitar la llave de acetato, nosotros lo podemos entregar con la llave de acetato, pero sí no trabajamos con la llave de silicona, pero es el costo. Entonces es un poco más elevado, ¿por qué? Porque incluye todo el proceso desde la toma de fotos hasta que usted recibe el mockup impreso. Lo único que sí pedimos es que durante todo el proceso de planificación nunca se pierda la comunicación entre quien está planificando y quien ha solicitado el servicio, para que tanto todo el diseño siga con las especificaciones que usted necesita. Se rellena una orden. Esta orden es básicamente enfocada a diseño de sonrisa, donde usted va a seleccionar las plantillas, que es las que vimos, y va a dar una que otra indicación, ¿no? Si quiere el encerado de molar a molar, o solo de canino a canino, de central a central. Entonces, esas especificaciones son las que se colocan en la orden de trabajo de diseño de sonrisa. Gracias, doctora. El doctor Edgar Uvidia pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes en el proceso de diseño de sonrisa y cómo solucionarlos? A ver, en el caso de diseño de sonrisa 2D, los errores más comunes que hemos tenido al momento de planificar o que hemos visto que pueden suceder es el que no se haya hecho una correcta calibración de la pieza dental. Si bien es cierto, a nosotros nos envían las fotografías o nosotros trabajamos con las fotografías, si no hemos calibrado de forma correcta esa pieza dental, las medidas nos van a salir totalmente diferentes. Pero ¿cómo podemos corregir eso? Antes de hacer la exportación, podemos volver a verificar la calibración de nuestro paciente de la pieza dental y agregarla. Ya no va a ser necesario volver a planificar, el software automáticamente cambia las medidas y las actualiza a la nueva calibración. Eso más que todo en la parte de diseño de sonrisa 2D. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta cuando vamos a diseñar solamente en fotografías? Que si se han visto, la foto obtiene, o el mockup virtual obtiene el color de la pieza dental de mi paciente. Entonces, tratemos de evitar quizás pacientes que tengan brackets, porque va a ser una mezcla del color de la pieza dental y del color plomo de los brackets,
o si queremos trabajarlo sí o sí, decirle al paciente que el color final que va a obtener su planificación, su mock-up, no va a ser el que tiene actualmente, porque vamos a utilizar una gama que es totalmente diferente, que nos va a aportar el software. Nosotros vamos a poder variar los colores y las tonalidades, pero no va a ser realmente el color que tiene el paciente. En el caso de diseño de sonrisa 3D, los errores normalmente que hemos visto que pueden suceder es de igual forma que el escáner no esté calibrado al inicio. El escáner, todo escáner tiene que calibrarse cada cierto tiempo para que nos entregue productos o modelos digitalizados con proporción 1:1. Si por ahí hacemos una digitalización, un escáner que no esté calibrado, al momento que hacemos la impresión y hacemos la llave de silicona y la llave de acetato, esa llave no va a ingresar a la boca del paciente, va a quedar muy grande o muy pequeña. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta de que tenemos que verificar la calibración del escáner donde nosotros estamos generando la digitalización. ¿Qué otro problema podemos tener? Es que, si bien han visto, nosotros enceramos o agregamos esta pieza dental virtual sobre el diente de nuestro paciente. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene el diente muy rotado o que tiene una pieza dental totalmente fuera de arcada, un canino ectópico o por ahí otra posición que no cumpla con estar dentro del arco del maxilar superior? Cuando nosotros hagamos el encerado y hagamos la impresión, ese diente no se va a poder eliminar. Ese diente tiene que quedar como está rotado, ese diente tiene que quedar como está ectópico, porque si no, al momento que llevamos la impresión con la resina bisacrílica, no va a ingresar en boca de paciente. Nosotros podemos hacer la simulación de extracción, sí, pero solamente para el mockup virtual, no para el mockup impreso, porque el mockup impreso tiene que ser tal cual está la boca de mi paciente con el encerado virtual que yo he generado. Básicamente son lo que podemos encontrar al momento que hemos diseñado. Dos preguntas más, doctora, para finalizar. El doctor Jimmy Matiz Cuervo pregunta que si las impresoras 3D todavía no traen resinas en color dientes. Sí, sí existen las marcas que hemos visto, tanto la marca Nexten como Spinray, tienen una línea de colores de piezas dentales. Normalmente, al igual, es color A1, A2, A3. Nosotros no trabajamos actualmente con eso, no imprimimos las piezas dentales, solo el modelo estudio, pero si ustedes quieren realizar la impresión, tiene cada una de estas marcas una gama de colores para piezas dentales. Ok, la doctora Paola Salazar pregunta finalmente, la felicita, muy buena exposición, todo muy claro. Si desea tercerizar el servicio de diseño de sonrisa, ¿a qué sede de CDI puedo enviar a mi paciente? Ok, siempre vamos a recomendar que se envíe a la sede Miraflores porque el escáner extraoral está en la sede Miraflores, entonces sí se recomienda que se trabaje en la sede Miraflores. Pero se puede enviar a todas las sedes en general porque nosotros nos van a hacer llegar los modelos de estudio hasta la sede central o principal de Miraflores. En el caso de que usted desee, por ejemplo, acercarse y hacer todo el proceso de planificación con nosotros, también puede acercarse a la sede Miraflores. Perfecto. No, muchísimas gracias, doctora Braiza. La felicito. Tiene varios mensajes de felicitaciones de varios participantes en el chat. Les Muchas recuerdo gracias. que la sesión está siendo grabada, se va a transmitir nuevamente a través del Facebook y en el YouTube del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Está quedando también grabada esta sesión para que la vean nuevamente y reforzar los conocimientos que la doctora Braiza nos ha compartido el día de hoy. Muchas gracias, doctora Braiza. Sí, unas palabras de despedida. Sí, muchas gracias a todos, de verdad, por haber tomarse ese tiempo para poder compartir todo un poco de lo que nosotros sabemos y ir aumentando todo el conocimiento acerca de odontología digital. Así que gracias a todos y a seguir cuidándonos. Bueno, muchas gracias, que tengan un feliz día. Sigan en contacto con nosotros a través de las plataformas de redes sociales, a través del Facebook, como les decía, se va a retransmitir esta presentación y a través de YouTube la pueden también visualizar. Muchas gracias por compartir con nosotros y que tengan un feliz día.